Así es que el tiempo es de ella. Y los que quieran saber más de Lázaro, pues después de la comida que comamos pueden acercarse a Lázaro, ¿no? Así es que Lázaro resucitó y está con nosotros, con los hermanos que tiene que estar. De hecho, cuando yo lo conocí, ¿saben qué es lo primero que me dijo Lázaro? Le puedo llamar hermano. Se sentía con esas ganas de llamarle a alguien de su fe y encontrarlo por acá y decir, este es mi hermano. Hermano Lázaro, dicho sea de paso, me hizo quebrar, aunque no lo conocía, me hizo quebrarme y lloré de ver personas fieles al Señor, ¿no? Como Dios usa a personas. Aquí está la hermana Clara, así es que el tiempo es para ella. ¿Quieres el micrófono? Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Bueno, pues vamos a tener ya tenemos un banquete, ¿verdad? El canto que nos dio el hermano, las alabanzas, las visitas, Dios les bendiga. Nos sentimos gozo. Bueno, yo me gozo cuando llega visita a mi casa y me gozo más también cuando veo visita aquí en la iglesia. Es su casa, así es que no sea la primera vez ni la última, aquí son bienvenidos siempre. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un estudio acerca de la higuera, aprender la parábola. Es algo que prácticamente en 3 de los evangelios están registrados parábolas de la higuera, pero no se repiten la misma. En los 3 evangelios hablan 3 diferentes, nuestro Señor Jesús, 3 diferentes parábolas, que tienen muchas lecciones, tienen mucho simbolismo para todas las edades, desde el tiempo de los judíos, desde el tiempo de la antigua Jerusalén hasta el tiempo de hoy, mis hermanos. Porque esto de la higuera, aprender la parábola, no es que ya quedó en el año 70, no que quedó allá en los tiempos de Cristo, sino que aun cuando Cristo venga, todavía va a seguir la profecía. ¿Sabían que es una tipo de profecías también de la higuera? Son profecías que nuestro Señor Jesús nos anunció para que estudiáramos. Así es que les invito, vamos a tener una palabra de oración para encomendarnos en las manos de nuestro Dios. Padre bendito y buen Dios, somos indignos, Señor, de estar delante de tu presencia. Todo este pueblo, Señor, incluyéndome a mí. Por eso es una necesidad urgente de que seamos limpiados por la sangre de Cristo, nuestro único Salvador y Redentor. Ayúdanos, Señor, para que reconozcamos nuestras faltas y así poder nosotros ser reconocidos delante de ti y que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, Señor, humillándonos y dejando todo nuestro orgullo, vanagloria, altivez, todo, Señor, lo que se opone a ti. Por favor, quédate con nosotros, bendícenos, bendice este estudio, bendice tu palabra. Bendíceme, Señor, abre mis labios, mis pensamientos. Yo solamente expongo tu palabra, Señor. Usa mi voz, porque eres tú quien habla. Yo solamente doy el mensaje, así como muchos de mis hermanos aquí que también hablan, Señor, de tus mensajes al pueblo que perece. Quédate con cada uno y te damos la adoración, la honra y la gloria que solo tú mereces, porque es en Cristo Jesús que lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Cada vez que estudio, mis hermanos, cada vez que tenemos un estudio, bueno, yo sé que los que están aquí también tienen sus estudios personales, los que nos miran también posiblemente, pero cada vez que estudiamos y tenemos
revelaciones, como cada vez el Señor nos da nueva revelación, nueva luz, y cada vez se siente uno más como indigno, ¿no? Un indigno de estar aquí, hermanos, para hablar su palabra. Y bueno, pues entendamos lo que nos quiere decir, que aprendamos. Nuestro Señor Jesús dice, aprendan la parábola de la higuera. Y lo que leímos, nuestra lectura bíblica fue de Mateo capítulo 24, y vemos que habla de una parábola, pero hace referencia a su venida, ¿no? Porque leímos en el verso 32, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Bueno, entonces, vamos a mirar un poco, hermanos, solamente acerca de estas 3 lecciones que nuestro Señor nos da en cada evangelio. Solamente es Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no se registra nada de la parábola, ninguna parábola de higuera, ¿verdad? Hablamos de higuera. Primeramente vamos a mirar en el libro de Lucas, en el capítulo 13, tenemos lo que viene siendo la higuera estéril. Y bueno, recordemos que todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos da, todas tienen doble significado, tienen doble cumplimiento. Cumplimiento en los tiempos de la antigua Jerusalén, cumplimientos de la nueva Jerusalén, o del que viene siendo como el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. En este caso, hablar de la higuera estéril, ustedes se imaginan una higuera estéril, su nombre lo dice, ¿no? Como una mujer estéril que no da fruto. ¿Para qué quiere uno tener un árbol sin fruto? Que ocupe un espacio en su tierra. Usted siembra para recibir. Al contrario, quitamos la hierba que no da fruto y que solamente está ahí robando nutrientes a otros árboles frutales u otras plantas que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Es lo primero que todos hacen. Cada árbol que no da fruto es desarraigado desde fondo, quitado para poner uno nuevo. Así es que la parábola de la higuera estéril la encontramos registrada en Lucas capítulo 13, en el verso 6 al 9. Miren aquí cómo dice. Y dijo también esta parábola. Ya una vez hablamos de las parábolas, ¿verdad? Porque Cristo habló en parábolas. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, en la higuera, y no lo halló. Y dijo ese hombre al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñero o el viñador, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, entonces, aquí podemos mirar, ¿no? Que el viñador es representado como Cristo, que está intercediendo pacientemente para darle una segunda oportunidad al pecador antes de ser cortado. Y pues vemos en el contexto de Lucas 13 que leímos, un contexto anterior, hay una razón por qué Cristo habló esta parábola. Pero antes de que nosotros veamos el contexto, ¿por qué fue necesario que Cristo hablara esta parábola a los que le escuchaban? Y saben que los que le escuchaban entendían lo que Cristo decía de esta parábola.
porque había mucha agricultura, ¿no? En aquel entonces el mundo se movía de agricultura, ganadería, pescadería, y ellos sabían de lo que Cristo hablaba, de un árbol de higos sin fruto. Antes de esto, mis hermanos, yo quisiera que miráramos un video que está sucediendo, que sucedió más bien este miércoles que pasó, ¿no? Es más, lo vamos a poner, no sé si tenga volumen. A ver, aquí. Súbele un poquito, por favor. Lo que sucedió en Venezuela, ¿no? 24 de junio apenas, este año 2026. Un día de fiesta, de alboroto. Que tiemble la tierra, dice. Que tiemble la tierra. Dos terremotos de magnitud 7.2, 7.5. Demasiado fuerte. Golpearon lo que era el centro de Venezuela. Pero cuando nosotros miramos esto, hermanos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Saben que la mayoría está condenando al pueblo venezolano? Lo primerito es que se lo merecen. Es que mira el pecado. Es que los idólatras, hermanos, tengamos cuidado. Porque nuestro Señor Jesús dice, mira, con el juicio que juzgáis, van a ser juzgados. Yo también quise pensarlo, pero como estaba en el estudio, dije, Dios mío, se mira feo todo esto, lo que están haciendo estas personas. Pero saben que estas no son más que amonestaciones para despertarnos del letargo espiritual que está sucediendo en todo el mundo. Un letargo, hermanos, un adormilamiento que ni por más que le sacudan, la gente no despierta. Por más que se les dice, por más que el miedo viene momentáneamente, al mirar estas cosas, después vuelve la paz en el corazón y volvemos en las mismas. Vamos a ver el contexto de la higuera estéril. ¿Por qué Cristo dijo, mira, había un hombre que tenía una viña, un viñedo, y entre el viñedo había un árbol de higuera y ese árbol era estéril, no había fruto. Querían cortarlo, pero Jesús intercedió para que se le diera oportunidad más tiempo. Pero antes de eso, seguimos en el contexto de Lucas 13:1. Ahí. Miren, aquí vamos a ver, dice, estaban allí algunos de los que le contaban a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos. O sea que mientras los galileos iban a hacer sacrificios al templo, llegó Pilato y los mató allí. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que porque estos galileos padecieron estas cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Miren, llegaron a contarle, mira Jesús, lo que pasó con los galileos. Para ellos fue una satisfacción escondida mirar lo que les sucedía a los pecadores. En el verso 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Los digo, no. Antes, si no se arrepienten,
todos perecerán igualmente. Dos tipos de comparación hizo Jesús. Los que los agarraban a espada a muerte por el gobierno civil y por los que venían por derrumbes de la torre que cayó sobre ellos. Muchos dicen, no, pues nosotros somos nación santa, somos más preferidos. Hermanos, las mismas palabras, los mismos pensamientos, los mismos criterios tenía el pueblo de antaño. ¿No es que les sucedió a ellos estas cosas porque tenían más pecados? Ellos creían eso. Pero Jesús utilizó estas dos ilustraciones que habían sucedido literalmente porque ellos creían que las tragedias eran castigos directos por sus pecados. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesús fue refutar esa idea haciendo estas preguntas. ¿Son más culpables ellos que ustedes? Y miren, hermanos, ¿saben que los galileos eran judíos que habitaban en la región de Galilea, al norte de Judea? O sea, abajo estaban los judíos y para ir a Galilea tenían que pasar por Samaria. Y los galileos, todo lo que venían siendo los religiosos de Jerusalén, prácticamente los veían a los galileos con desprecio. Los veían como gentes incultos, de baja sociedad, de baja clase. Y ellos a veces se referían a Galilea como Galilea de los gentiles, decían. Galilea de los gentiles, porque ellos comercializaban más con los gentiles. Y los judíos pues se creían santos que no querían tener relación casi con nadie. Y por eso encapsularon el evangelio de la salvación. Entonces, ¿qué hacían estos galileos? ¿Saben? Los galileos mayormente se levantaban contra el imperio romano. Ellos, de ahí venían los celotes. Y de ahí, de esa región de Galilea, provenía Jesús y la mayoría de los discípulos de Jesús eran galileos. ¿Por qué creen ustedes que fue tan difícil para los religiosos que se creían tan santos poder aceptarlos? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Mira, vamos a ver tantito acerca de los galileos, que eran los celotes, ¿verdad? Era un grupo que buscaban la libertad del yugo romano. Fue fundado por un hombre que se llamó Judas de Galilea, por eso también le llamaban Judas Galileo o el Galileo. Y por eso es que vino el movimiento de esas raíces y muchos seguidores provenían de la región de Galilea y por eso ellos tenían a esa nación como una nación de las más violentas del judaísmo porque ellos peleaban por su libertad en su época. Porque ellos creían que el pueblo judío solo debía servir a Dios y no a un emperador pagano como Roma. ¿Ven? Y ellos promovían todo eso, promovían las guerrillas contra los romanos o contra los mismos judíos que eran participantes con los romanos. ¿Se recuerdan que hasta mismo Cristo tuvo un discípulo que le decían Simón, ¿qué? El celote, porque también Cristo tuvo un discípulo que provenía de ahí, el celote. Por eso era muy difícil para la mente religiosa, los que se creían muy cultos, poder aceptar ese tipo de enseñanza. Pero después miraron de los más despreciables y viles. ¿Qué hizo el Señor? Una nación que daba ejemplo con su vida, hasta la muerte, porque todos murieron, solamente excepto Juan. Pero lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 171, mire, dice acerca de esto: la amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación. Esa amonestación no solo quedó allá, resuena hasta hoy y hace preguntas. ¿Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? ¿Cómo nos consideramos, hermanos? ¿Árboles fructíferos
o infructíferos. Porque recordemos que habla de fruto, los frutos o el fruto del Espíritu. ¿Por cuánto tiempo has recibido sus dones? ¿Los hemos puesto a trabajar? ¿Los hemos empleado? ¿Nos quedamos ahí sin hacer nada? Todos tenemos diferentes dones, no todos vamos a hacer lo mismo. Por eso se me quitó la maña de andar hablando de que porque si este hermanito no va a salir obra misionera, o que porque si esto no. Cada quien tiene sus dones, hermano, no todos vamos a ser iguales. Por ejemplo, el hermano Lázaro que canta puede ganar. De hecho, creo que ahí donde él estaba, dice que toda la gente, como vio que él cantaba, se acercaron a él creyendo para que les cantara cosas del mundo, pero él cantaba cristianamente y pues la gente conoció que él era un hombre cristiano. Sigue diciendo aquí, plantado en su viña, bajo el cuidado especial del jardinero, hablando del pueblo, de nosotros. ¿Qué privilegios son los tuyos? ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? ¿Cuántas veces no hemos sido conmovidos? Pero sin en cambio dice, ¿eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor? La corriente de su vida no fluye a través de ti, hablando de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu no se ven en tu vida. Porque un árbol, hermanos, que da fruto es un árbol que es constante, es continuo. No es que da fruto cada sábado y durante la semana, no, es continuo, hermanos. De la higuera estéril estamos aprendiendo. Y gran parte de Venezuela, ¿verdad? Que estaba con sus ídolos. Hay muchos ídolos espirituales. Lo físico lo podemos criticar, lo podemos juzgar rápidamente, pero lo interno, quien lo juzga, ¿quién es? Es Dios, hermanos. Por eso dice, ¿son más justos ustedes que ellos que perecen ahí? ¿Cuánta gente no murió, hermanos? Decenas de gente murieron. Centenas y miles de heridos. Exactamente así como les agarró la sorpresa, hermanos, nos va a agarrar de sorpresa a nosotros. Porque dice, nadie sabe el día ni la hora, nadie. De sorpresa nos va a agarrar. Muchos viendo televisión, otros viendo sus telenovelas, otros estaban comiendo en las mesas, otros estaban en restaurantes, otros estaban haciendo sus cosas. ¿Y quién se va a imaginar? En discotecas, ¿quién se va a imaginar? Por eso dice, vamos a estar comprando, vendiendo, dándose en casamiento, o sea, nuestros quehaceres normales. Y va a caer repentinamente ese día. Vamos a mirar la otra que se encuentra en Marcos 11. Miramos Lucas, ahora Marcos. No es una higuera estéril, es una higuera sin fruto. Sí da frutos, porque todos los árboles que estaban ahí sí dan frutos, pero simplemente se le antojó no dar fruto. Y también vamos a mirar con su significado, porque todo tiene un cumplimiento de anticipación previo y un cumplimiento en el porvenir futuro. Y está en Marcos 11. Dice acá, al día siguiente, cuando salieron de Betania, pues Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez encontraba en ella algo de fruto. Pero cuando llegó a ella, nada encontró sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma de ti fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Y en el verso 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera
que no daba frutos, ¿qué fue? Fue maldecida. Otra gran lección, hermanos, para nosotros. Otra gran lección que tiene mucho significado. Primeramente, dice que Cristo miró una higuera de lejos que tenía hojas. O sea, todas las demás higueras no tenían hojas, secas. Esta tenía hojas. Entonces dice, iba a ver si tal vez, porque no era tiempo de higos, dice, no era tiempo, pero tenía hojas. Y vamos a mirar, ¿por qué tenía hojas esa higuera? Pues dice, no era tiempo de higos. Aunque nuestro Señor Jesús, cuando Él vino, todas sus obras eran de salvar, de sanar, de construir, nunca era de destruir, nunca era de maldecir, todo era de bendecir. Pero saben que nuestro Señor Jesús usó las mejores parábolas para nuestro buen entendimiento, para que podamos entender. Y saben ustedes, hermanos, que en el invierno, no sé qué pasó ahí, pero bueno, se quedó abajo. En el invierno, las higueras pierden todas sus flores, sus hojas. Todas las hojas las pierden y se ponen como muertos, como secos. ¿Y qué sucede entonces para primavera? Empiezan no a brotar hojas, sino empieza a brotar un fruto, el primer fruto de la higuera. Y saben que ese primer fruto se llama brevas. ¿Sí sabían ustedes que no se llaman higos, sino brevas? El primer fruto de la higuera se llama brevas. Entonces, cuando estas brevas crecen sin las hojas. Primero dan el fruto, las brevitas, y después vienen las hojas, porque las hojas son las que ayudan que madure la breva o el fruto. Ayudan a que se haga el trabajo de la clorofila, todo eso, ¿para qué? Haya una maduración buena de las brevas. Pero lo curioso es que al final de la primavera, esto sucede entrando la primavera, empiezan a brotar los frutitos. A finales de la primavera, para entrar al verano, esos frutos ya están casi listos. Y en verano, pleno verano, viene lo que se llama la primer cosecha de las brevas. Fíjense bien, en primavera, para entrar en verano, viene la cosecha. Al final de primavera, principios de verano. Pero hablando de este árbol que no da fruto, el árbol sin fruto, miren cómo dice, deseado de todas las gentes, más bien el capítulo 66, si ustedes leen eso, van a entender esto, hermanos. El título se llama Un pueblo condenado. Prácticamente en el solo título ya nos dice, ¿no? Lo que es la lección. Para Jesús, para Él, la obra de destrucción y condenación es una obra extraña. Pero con misericordia y con amor, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él alza el velo de lo que viene en el futuro. Él revela a los hombres los resultados de una conducta pecaminosa, una conducta sin fruto del Espíritu. Está revelándolo, el futuro, las higueras, parábolas que tienen que ver con profecías que llegan hasta el tiempo del fin. Aquí en la página 534 dice, no era tiempo de higos maduros. Esas tierras que rodean a Jerusalén son altas y con mayor razón se podría decir con acierto, no era tiempo de higos. Pero el huerto que Jesús se acercó, había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Y como este árbol ya estaba cubierto de hojas, ¿qué prometía? Prometía frutos bien desarrollados. Pero su apariencia era solamente ¿qué? Era engañosa.
Y al revisar sus ramas desde la más baja hasta la más alta, Jesús no encontró sino hojas, porque era un follaje engañoso nada más, nada más. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Jesús se acercó, porque si ya tenía hojas, ya prometía buenos frutos. Porque no puede haber una higuera con hojas que no tenga fruto. Porque primero vienen los frutos en primavera y después crecen las hojas. Por eso es un árbol que se le conoce como un árbol particular, hermanos, un árbol totalmente diferente a cualquier otro de todos los que existen en el planeta Tierra. El árbol de la higuera es un árbol diferente. Y yo creo que imagínense por qué Dios lo haya creado así. Es el único árbol que da 2 cosechas en el año. 2 cosechas siempre le da el árbol de higuera. Se han encontrado 2 más, como creo que es un limonero y un de aguacate, pero son muy raros que te den 2, a menos que los estés bien tratando bien para que te pueda producir, pero son muy exigentes en el clima. Sin en cambio se da sus frutos por sí solos. A otros los tienen que casi ayudar mucho para que puedan dar 2, pero solamente son 2. Sin en cambio, el árbol de la higuera es totalmente diferente, que solo da sus cosechas, sus frutos. Bueno, aquí en la página 535 del mismo libro, capítulo, con frecuencia le habían oído decir, no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y por eso les pareció muy diferente cuando él hizo ese proceder con sus obras, de maldecir a la higuera. Habían visto sus obras para restaurar y nunca para destruir. Lo habían conocido solamente como el restaurador, como el sanador, y ese acto era único y se preguntaban, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de que Cristo estaba enseñando una higuera que no daba fruto, sin fruto, ostentoso? Saben que a nuestro Señor, mirar esto, hermanos, una higuera al que ya conoce de higueras y ve esto, va a ir directamente sabiendo a la segura que va a ir a tomar fruto. Indirectamente nuestro Señor Jesús nos está enseñando el destino del juicio sobre una fe falsa, sobre una religión falsa, sobre, como dijo, sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos, de iniquidad, de pecado. ¿No dijo así nuestro Señor? De hipocresía, porque solamente se viste en un árbol hipócrita, mostrando y aparentando lo que no tiene. Ostentoso, follaje engañoso, nada más. ¿Lecciones solamente para los judíos, hermanos? Miramos las preguntas. ¿Nosotros estamos dando frutos del Espíritu? Cuando venga Jesús, porque Jesús nos compara con árboles. ¿Y sabe qué tipo de árboles nos compara? Nos compara con árboles de higuera, hermanos. No nos compara con cualquier otro. Yo pensaba que un árbol cualquiera. No, hermanos, estudiando me di cuenta que nuestro Señor, cuando dice ustedes son como árboles, nos compara con el árbol de higueras. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y saben que de las 2 cosechas que da este árbol, las más deliciosas, ¿saben cuál es? La segunda cosecha. La primera son frutos grandes, las brevas son grandes, pero no son tan dulces como la segunda. ¿Por qué? Porque como vienen sin hojas, y para que se puedan madurar, tienen que nacer las hojas y después darle la maduración. Sin en cambio, como ya tienen hojas, la segunda cosecha ya viene altamente dulce, hermanos. Y entonces, ahí es como nuestro Señor nos da mucha más enseñanza. A mí me gustaría, mira, aquí nos podemos quedar, hermanos, hablando de la higuera todo el día y mucho más tiempo. Sacar, pero
Solamente para que nosotros entendamos en el tiempo, porque yo estaba mirando, digo, los hermanos venezolanos, porque hay muchos hermanos en Babilonia, hermano. La mayoría que está allá van a tomar lugares que muchos de los que estamos aquí vamos a dejar. ¿No va a ser así? ¿Se imagina que nuestro Señor Jesús en el libro de Apocalipsis representa a la iglesia, la Odisea, a Cristo fuera, no adentro? Se representa el mismo afuera tocando la puerta. ¿Ostentosos, hermanos? ¿Saben que hoy lo más triste es que en el tiempo de antes los hermanos judíos peleaban que porque los celotes allá, que porque los herodianos acá, los judíos acá, que los saduceos allá? Cada quien tenía sus opiniones referente a doctrinas. Los que no creían en la resurrección, los que sí creían en la resurrección, etcétera, etcétera. Hoy es lo mismo. El pueblo adventista no está pasando, que no se pueden ver, que porque los que creen en el Espíritu Santo allá, que porque los que no creen acá, que porque la Trinidad allá, los antitrinitarios acá, es lo mismo, hermanos. Pero sin en cambio, mire, nuestro Señor Jesús escogió a un celote, escogió a judíos, escogió hasta Lucas, que ni siquiera era apóstol, ¿no? O sea, es un discípulo que escribió un evangelio. Y mientras peleando el mundo, ¿no? ¿Cuándo fue que se unieron los herodianos, los fariseos, los saduceos? ¿Sabe cuándo se unieron ellos? Cuando estaba Cristo, que lo querían entrampar. Ahí entonces se unieron. Ahí se hicieron amigos, Herodes con Pilato, que no se hablaban, y todas esas sectas religiosas que estaban divididas por sus doctrinas. Empezaron a juntarse como amigos para ver cómo atrapar a Cristo. Pero igual, así como se juntaron, mire, Cristo llamó, y no eran muchos, hermanos. Eran pocos de los que venían, pero mayormente de los que eran de los gentiles, eran de los galileos, pocos eran de los judíos, de los que se creían la nación más santa de todo, ¿no? Por eso el Señor dice, de la higuera, aprended la parábola. Él quiere que aprendamos. Hay mucho más que aprender. No es que ellos, nuestros hermanos venezolanos, porque estaban en idolatría y les pasó. No, hermanos, nosotros no somos más mejores que ellos. Porque un día vamos a ser esparcidos, un día vienen calamidades. No estamos exentos de esas calamidades. Hemos sido azotados por huracanes. Y no por eso van a decir, mira, pues Florida, o mira que Georgia, o mira que los hermanos, o porque uno se ahogó y ¿qué hizo el hermano? ¿Por qué? Mateo 24, de la higuera aprender la parábola. Dice, y oiréis de guerras, el Señor Jesús. Le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué señales habrán y qué de tu venida? Van a oír de guerras, van a oír rumores de guerras. Mirad, no se turben, porque es necesario que acontezca todo esto, pero aún no es el fin. ¿Es necesario todo lo que está sucediendo? Es necesario. Pero dice, aún no es el fin. Muchos desfallecen, muchos se aterrorizan. A mí me han dicho, me han llamado de otros lugares, me dicen, es que me da miedo usted, los mensajes que usted da, usted espanta. Pero al final, cuando escucho ese de que Jesús te espera y que Jesús nos ama y que entrega tu corazón, dice, ahí me aplaca mi conciencia y me suaviza. Pero no es que, hermanos, cuando estamos viviendo tan lejos de Dios, miren los hermanos cómo corrían, cómo se espantaban, cómo gritaban, aterrorizados, hasta nosotros podemos pasar eso, ¿no? Entonces, todo es necesario que pase.
porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino. ¿Estamos mirando eso? Naciones, reinos enteros, ¿no? Habrá pestes. Hablando de pestes, hermanos, ¿saben cuáles son las pestes de hoy? Ni quisiera mencionar porque a veces hasta nos los pueden quitar del canal. Me han borrado muchos videos, me han limitado, hermanos, me han quitado canales, tengo que estar abriendo, reiniciando nuevamente, me han castigado, a un canal me castigó 10 años. YouTube me ha quitado como 15 o 20 videos, que porque doy información falsa, ¿no? Y Facebook por un tiempo me tuvo, según ellos, castigada también. No me dejaba subir videos más de 15 minutos. Muchas cosas suceden, pero dice, nuestro Señor nos habla de calamidades. ¿Por qué? Dice, Él levanta el velo del futuro. Él quiere que veamos lo que viene el futuro y no quiere que perezcamos ninguno, sino dice, si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Les va a pasar igual que ellos, perecerán igual. Él quiere que nos arrepientamos para no perecer así entre ellos. Las pestes, las hambrunas que hay en todo el mundo, por todo el mundo, los terremotos en diferentes lugares y cada vez van a ser más y más consecutivos. Pero dice nuestro Señor, miren, no se alarmen, todo esto es principio de dolores. Muchos tienen la esperanza de que va a volver las cosas como eran antes. No, el mundo va a volver, no. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Salvador, que la presidenta de México va a arreglar todo. ¿Engañados? ¿Por qué? ¿Por ignorar las escrituras? ¿Y cómo se le llama a eso? Ignorantes. Se oye feo, pero es así el Señor decía, ¿ignoran las profecías? De la higuera prendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. En no miramos una higuera estéril, no miramos una higuera sin frutos, tentosa, no, aquí estamos mirando una higuera que el Señor nos está advirtiendo de la escatología, de lo que va a suceder previo de su segunda venida. Una higuera escatológica. Los eventos mundiales son señales, hermanos, de profecías. Todo lo que está pasando en el mundo sirve para que nosotros reconozcamos los tiempos, porque el día y la hora nadie la sabe. Y saben que el verano, porque dice, bueno, su rama está tierna, pasó el invierno, se secó, parecía un árbol muerto, que si usted le da, lo rompe, se rompe, porque está seco. Pero ¿saben lo que hacen los agricultores para mirar si ese árbol realmente está vivo? ¿Saben qué hacen? Ellos lo que hacen es que agarran un pedazo del tronco, le cortan un poco la corteza y entonces ellos miran por dentro si está húmedo y un poquito medio tierno casi en el centro. Este árbol está vivo, pero está en un letargo, está dormido, como muerto, ¿no? Pero entonces viene la primavera, empieza a florecer con sus primeras brevas, después viene las hojas. Porque dice, miran, cuando vean que brotan sus hojas, viene el verano. ¿Y qué pasaba en verano? ¿Por qué dice viene el verano? Porque venía la cosecha en verano, hermanos. Se acababa la primavera y venía la cosecha en verano. Y saben que la cosecha de los higos es rápida, no tarda mucho. Los sucesos, nuestro Señor va a hacer su cosecha, ¿no? Va a recolectar el trigo
y va a apartar la cizaña. ¿Y ustedes creen que eso va a ser muy, muy tardado? Rápido. El Señor dijo, miren, por amor a los escogidos, los tiempos serán acortados. Porque si no fuera así, ninguno sería salvo. Y así es, la higuera es rápido. Quien no cosecha rápido ya cuando está listo, se echa a perder el fruto. Se echa a perder el fruto, hermanos. Si nuestro Señor no viniera, ese fruto se me va a echar. Tiene que venir a levantar su fruto. Entonces vemos la higuera de eventos escatológicos. Como les decía, ¿no? El único árbol de todo el mundo, de todos los árboles frutales, que da 2 cosechas en un solo año. La primera, recuerden muy bien, a finales de primavera. Se llaman brevas, son diferentes. Esa es la primera cosecha. La segunda cosecha se da a principios del otoño. Del verano viene el nuevo fruto, que vienen siendo ya los higos, más dulces. Se están con las hojas y todo. Y a finales del verano, que viene siendo a principios o en los de otoño, es que viene la cosecha segunda y la final. Y aquí hay algo interesante, porque miren, en el libro de Oseas, en el capítulo 9, verso 10, lo partí en 2 partes este verso para comparar un poco. Dice, como uvas en el desierto, uvas silvestres, encontré a Israel. Así. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. ¿Cuál es la fruta temprana de la higuera? Las brevas. Hablando del pueblo judío antaño, antiguo. Así miró el Señor a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio, así vi a vuestros padres. Pero recordemos que nuestro Señor, cuando fue a buscar fruto de la higuera, ¿cómo estaba? Cuando llegaron los magos a Jerusalén se dirigieron, ¿no? Pues vamos al templo porque ellos han de saber, es el Mesías de ellos, pues ahí conocen, ellos estudian. A ver, díganos dónde está el rey que ha nacido. Y todos indiferentes. Y ellos se admiraron de ver esa gran indiferencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Había mucho follaje ostentoso, rituales, ceremonias, todo era hermoso por fuera. Pero miren en el verso, ahí bueno, vamos a seguir. ¿Por qué se secó? Se secó desde la raíz, hermanos. Y esto tiene el cumplimiento en este Israel, en el verdadero, eso pasó. Pero hoy, ¿qué hace el mundo cristiano, hermanos? Se está inclinando y se está mirando hacia allá, apuntando todo hacia allá, las profecías, tratando de levantar el tercer templo. Estados Unidos, yo no sé, ya crearon, no sé si artificialmente las vacas rojas, las mandaron allá en Jerusalén, hermanos, todos contentos, alegres, ya tienen hasta un esquema de cómo van a hacer el santuario y tantos planes que están haciendo. Y todos, ya se va a cumplir, nuestro Mesías ya pronto viene, están esperando su Mesías. Hablan pestes de Jesús, de los cristianos. Si ellos escuchan que tú eres, ni siquiera en sus casas, en sus mesas se puede mencionar el nombre de Jesús, ni siquiera que lo escuchen. ¿Y cómo entonces podemos decir que esa es una nación santa que está esperando y que ellos son el pueblo elegido y todos ahí dándole las ayudas a los hijos del diablo, hermanos? Desprecian abiertamente al verdadero Mesías que vino y los desecharon. ¿Por qué fueron desechados? Y miren, recordemos que todo tiene un doble cumplimiento, porque podemos
Si viene el tiempo cuando se cierre la gracia, el que sea limpio, que siga siendo limpio, el que sea sucio, que siga ensuciándose todavía, y vamos a seguir creyendo que somos el pueblo elegido. Lo mismo ellos están creyendo. ¿Pasó su tiempo ya? ¿No la profecía de Daniel hasta 2300 tardes y se le va a dar una semana al pueblo? ¿Y todavía creen que son el pueblo? ¿Ya se les pasó el tiempo de gracia como nación? Aunque el individuo hoy, Jesús está tocando afuera para que cualquiera que oiga su voz abra su corazón. Dice en el pedacito de verso, ¿por qué? Dice, ellos sacudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Cómo se hicieron abominables? Dice, así como lo que ellos amaban, porque acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza. ¿Qué es la vergüenza, hermanos? ¿No es la desnudez? ¿La vergüenza es la desnudez? Desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿no se vieron desnudos? Al final, Apocalipsis no nos dice nuestro Señor, mira, tú crees que tienes vestidos, pero yo te aconsejo, compra de mí vestidos blancos para que te vistas tu desnudez. Pues miren, se apartaron para vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaron, Baal peor. ¿Y saben qué era Baal peor, hermanos? Este Baal peor era una divinidad o una deidad de los moabitas. Y está asociado con la desnudez y con las heces. El adulterio, la desnudez. Ustedes se recuerdan cuando los israelitas acampaban en Sidim, ¿sí, no? En Sittim. ¿Ven que los israelitas acamparon en un tiempo en el campo, en el valle de Sittim? ¿Qué dijo Balaam a Balac? ¿Cómo lo podía maldecir al pueblo? Porque quería maldecir Balac al pueblo y no pudo por medio de Balaam. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el consejo que le dio este profeta a ese rey? Mira, indúcelos a la lujuria, indúcelos a violar la ley. Y entonces la protección de Dios se apartará y así solitos van a ir a la maldición. Solitos se van a acarrear la ira de Dios. Cuando ellos vivían en el valle de Sittim, que venía siendo la llanura de Moab, se relacionaron con las mujeres de Moab, de esa región. Ellas los indujeron para que adoraran a ese dios Baal Peor en el monte de Peor. Entonces, así es como nuestro Señor dice, ¿cómo eran? Eran como las fruta temprana de la higuera. Pero dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para su vergüenza. Exactamente. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Se acabó eso ahí nada más? ¿La desnudez, la lujuria y todo eso? Acabamos de mirar lo que sucedió apenas este junio, ¿no? Que es el mes del orgullo casi en todo Estados Unidos. ¿Qué sucedió, hermanos? O sea, allá en donde se decía la Tierra Santa, no el Netanyahu promovió ahí en el Mar Muerto, cerca de donde estaba Sodoma, donde se dice que era la antigua Sodoma, no se levantó ese como de 3, 4 días, el parade más grande de todo el mundo, jamás visto antes. ¿Supieron de eso? Aquí apenas en este junio, a principios de junio, se estuvo promoviendo. Fue un evento grande, hermanos, a las orillas del Mar Muerto. ¿Eh? Le llamaron la tierra del orgullo. Exactamente en el lugar
donde fue la antigua Sodoma, que no hay nada ahí, territorio, no hay nada, solo es territorial. Ahí mismo la nación de Israel promovió para que se hiciera un evento grande como de 3 días. Y fue grande, hermanos. Llegaron de todos los países, especialmente Israel, Palestina. Exactamente. Y así le llamaron la tierra del orgullo. O sea, el evento se llamó la tierra del orgullo. Pasó de ser la tierra o la nación santa a ser tierra del orgullo. Así se llama. Ustedes vean, ahí está todo registrado ahí. ¿Por qué se apartaron? Para su vergüenza. ¿No se está adorando a Baal peor, hermanos? Y no solamente ahí, porque ahí llegaron de todo el planeta. Donde quiera se hace todo esto y los gobiernos lo permiten. Porque acuérdense que cuando el gobierno permite ciertas prácticas, ¿qué sucede? Todos la pagan. Cuando el pueblo empezaba a hacer lo malo, venía persecución, venía tragedia, venía muerte, venía sequía, venía opresión. Por unos, todos la pagan. ¿Por qué? Porque se les permite, se les deja y no por no querer decir. Entonces, estamos mirando al pueblo, nuestro pueblo, hermanos, el pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo? ¿No se está entregando a cosas semejantes? Ídolos espirituales, se meten en los templos y quien diga algo desechado, destituido, borrado, así igualito como los fariseos. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Jugadores y tanto artistas de todo, ¿no? Ese testimonio está bien poderoso. Yo lo escuché, este testimonio de Daniel, ¿cómo se llama? Áviles. Daniel Ávil, algo así. Pero dije, este hombre habla con el Espíritu. Bueno, se hablaba testimonio, yo lo escuché y digo, wow, este sí tuvo su conversión en la cárcel, tuvo que pasar para poder encontrar a nuestro Señor Jesús. Sí, su testimonio. Uh-huh. ¿Por qué no estás en el mundial de fútbol? ¿Por qué voy a estar perdiendo mi tiempo ya cuando tengo cosas para saber que no sirve? Exactamente, hermanos. Ídolos, idolatría. Entonces, a causa de eso, lo que está haciendo el pueblo, hermanos, a causa de eso y de los gemidos y los clamores que se hacen aquí en la tierra por los hijos de Dios, va a venir calamidad, va a venir ira y nadie vamos a ser quitados de esta tierra para decir que no vamos a pasar eso. Por eso, si estamos mirando el mundo, cómo está todo, es para que nosotros nos estemos, ¿cómo? De rodillas, orando, velando, purificándonos tanto nuestro cuerpo físico como nuestra mente, como nuestro espíritu. O sea, sabemos que todo esto, pues aprendan de la higuera, aprendan. Cuando vean todas estas cosas, vean que el verano está cerca. Para los judíos el verano estaba cerca, hermanos. Y ahorita vamos a mirar algo interesante de eso, porque para nosotros ya no sería el verano, para nosotros el otoño está cerca. Y miren, en el libro Maranata, el Señor viene. La transgresión, página 136. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. ¿Ven? Casi. ¿Desde qué año? ¿Más de un siglo? Límite máximo, hermanos.
De lo máximo ya no hay más. Ya la transgresión ya está llegando, hermanos. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. Si miramos las caras de los venezolanos, el terror, hermanos, dice, va a venir sobre el mundo un gran terror. El fin está muy cerca y nosotros que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. Creemos que porque sabemos profecía, ya la tenemos librada, hermanos. Aunque sepamos profecía, va a venir sorpresa al mundo. Por eso dice, solo aquellos que se hayan preparado y que no estemos pensando que ya somos santos y que porque los hermanos de allá hablan cosas que no, porque allá se celebran cosas que no. Hermanos, no, ya no es tiempo el juicio ese, ahora le pertenece a nuestro Dios. Si somos salvos, a nosotros nos los va a dar en el milenio. Pero ahora, a nuestro Dios. Ya no hay que mirar que sí porque esa nación, o que porque aquella nación, o que porque si o porque el otro, el grupo, o que los anti, o que los trini. Hermanos, dejemos de jugar como jugaban aquellos hombres. Y miren, les agarró de sorpresa en el año 70, ¿no? ¿Quiénes fueron los únicos salvos? Los que creyeron en las señales. Los que se prepararon, es más, salieron sin nada. Miraron el tiempo de escape y vámonos. ¿Se puede decir que hay fe hoy en la tierra? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así es que todo esto que nosotros vemos, mire, la confusión del mundo. ¿Qué ha confundido al mundo, hermanos? Hay una sobrecarga de información por aquí, por allá, por allá. Una sobrecarga de información. Hay una evolución tan rápida de la tecnología, de todo va rápido, los niños, los jóvenes, o sea, algo que es casi irresistible, que todo el tiempo, mire, no podemos. En vez de estar en las cosas preparándonos y sabiendo, seguimos, hermanos, en esas cosas que nos están arrastrando. Nos están robando el tiempo, nos están robando la paz, nos están robando la espiritualidad, nos están paralizando, nos están haciendo infructíferos. Pero somos necios, no podemos, porque no hay poder, y si no podemos con un pecado, hermanos, si no podemos con un vicio, con un ídolo, es porque entonces no hay Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos el poder porque nosotros no podemos, nos vence. Apenas lo apagamos y ya estamos a los 10 minutos con la ansiedad otra vez. Un vicio, una estimulación mental. Así está el mundo, miren, no puede el mundo. Si nosotros con luchas estamos, hermanos. El mundo menos peor es como quitarle chupón a un niño, una paleta a un niño. Por eso se ve mucha incertidumbre, tanto en la sociedad como económico, todo lo que está pasando, la falta de una claridad que lo que está sucediendo, hay mucha ansiedad, la necesidad de buscar respuestas, todo lo que nosotros estamos viendo, los cambios repentinos, los cambios constantes, consecutivos y rápidos. ¿Hay confusión? La confusión llena el mundo. ¿Qué más podemos esperar, hermanos? Un tsunami tecnológico está llevando a millares. A mí me decían, a veces me escriben a mí o aparte y me dicen, tú nada más hablas de la tecnología y todo lo que tiene que ver con algo nuevo, novedoso, y porque nosotros nos estamos creciendo científicamente y ustedes siempre vienen aquí a echar agua al fuego, dice. Queremos ser grandes. ¿Por qué ustedes ven todo malo, todo malo, todo malo? Dicen. Ellos le ven bueno, ¿no?
Entonces decía, todo esto va a suceder, pestes, hambres, terremotos, guerras, va a ser principio de dolores, pero nos dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando vean todas estas cosas, dice, conozcan que está a las puertas. Sabemos que hay 7 fiestas en la Biblia, ¿no? Son 7 fiestas. 3 de ellas, casi 4 se puede decir, ¿cuándo se celebraban? ¿En qué temporada? ¿En qué temporada? En primavera. En primavera. Estamos de las primeras 3 fiestas. Pascua, Ácimos y las primicias se celebraban en primavera. Estaban los primeros brotes. Los brotes, hermanos. Después, el Pentecostés eran casi 50 días después, ¿no? Estamos hablando que a finales de la primavera, el Pentecostés se daba la fiesta casi en principios de verano. ¿Qué sucedió en el libro de Hechos 2? ¿No vino la primera cosecha del Pentecostés? La primera cosecha, hermanos, de la higuera. Pentecostés. De primavera a verano, sabed que el verano está cerca. Vino la cosecha. Ahora, ¿estamos esperando? ¿O estamos en las fiestas de otoño? Pero eso tiene una relación, porque la primera nos competía, o sea, esperar la venida primera de Cristo. Ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo, hermanos, y se celebra en las fiestas de otoño, terminando verano, iniciando otoño. Entonces, las frutas, los higos de la higuera hoy se están formando en el verano. Viene el otoño. Cuando viene entonces lo que viene siendo la cosecha de nuestro Señor, la segunda cosecha, la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo viene, viene por cosecha. Así es que recordemos, las primeras Oseas nos los dijo, ¿no? Como brevas, como frutos primeros de la higuera. La segunda, el segundo fruto de los higos en el otoño. Por eso nosotros miramos cuántos tipos de enseñanzas de la higuera. El árbol estéril que no da frutos y la intercesión de nuestro Señor Jesús. El árbol de la higuera que fue maldecida, ¿por qué? Por tener un forraje y prometía frutos y no daba frutos. Su follaje ostentoso. La higuera catastrófica. Aprendan de esa, porque cuando vean todo esto, miren, el verano está cerca para los judíos, para nosotros el otoño. Porque recordemos que todo tiene que ver, las enseñanzas de Cristo, literalmente dice así como nos muestra el panorama natural, así Él nos los daba. Así es que con esto, hermanos, nos quedamos para que nosotros entendamos higuera, sus 2 cosechas, finales de primavera, principios de otoño. El Señor a su pueblo, ¿qué da? La lluvia temprana para la primera cosecha, la lluvia tardía para la segunda cosecha, porque habían 2 pactos. La primera cosecha fue en el primer pacto. La segunda cosecha la va a hacer, o la está haciendo, en el segundo pacto, en el que estamos viviendo ahora, hermanos. Porque la transgresión ha llegado casi a su límite. La confusión está llenando el mundo entero. Y nosotros, que conocemos estas verdades, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando, hermanos. Hay que prepararnos. Hay que tomar en serio estas cosas. Hay que ver cada calamidad que está sucediendo
no como un juicio que se merecen, sino como algo, una enseñanza que el Señor nos está, mire, para despertar, como la higuera que es infértil, ¿no? Que dice, déjame, voy a abonarla, voy a regarla, voy a raspar, voy a hacer lo posible para que dé fruto. Eso es lo que nuestro Señor está haciendo con nosotros. Y lo más, bueno, lo interesante es que desde el principio, el primer árbol que se menciona en la Biblia es una higuera. Cuando sus ojos de nuestros primeros padres fueron abiertos por el pecado, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, o sea, vestidos, como tipo para cubrirse la desnudez. No delantal como los que hoy conocemos, ¿no? Pues eso lo satanizó el mundo, pero en realidad eran como vestidos. Así es que las hojas forrajen, vestirnos con nuestras obras muertas que no llevan fruto del Espíritu, solamente para aparentar. Ellos quisieron revestirse de lo que se les había caído, ¿no? Porque nuestro Señor los había vestido con un aro de luz. Por el pecado, quisieron tapar su desnudez. Es como decir, a ver, muchos se confunden en esto. Ah, pues mira, es que yo hago obras, yo dono, yo doy, yo le ayudo, yo hago esto. Pero hermanos, cuando nosotros violamos la ley aquí, usted vaya con el juez. ¿Usted va a decir eso? Mire, es que yo le ayudo a Venezuela, yo le ayudo allá a Costa Rica, o yo le ayudo ¿cómo se llama allá? Cuba. ¿Eso usted cree que el juez se lo va a contar como bueno? Ah, ok, ya, se la dejamos pasar, quítenle la violación. ¿Usted creen, hermanos, que las obras nos van a quitar lo que realmente merecemos? Así es que así hayamos donado todo el dinero, pero una violación terrenal se paga por lo que hemos hecho. Así es que nosotros, ¿es importante hacer obras? Claro que sí, pero nunca pensar que porque yo hago mis obras, me están salvando, porque eso es lo mismo que hicieron nuestros primeros padres. Una simbología de la higuera, porque así somos representados, que se tapan con sus obras, y no es así. Porque ante los ojos de los hombres podemos ser buenos, pero ante los ojos de Dios, un corazón negro, podrido, manchado, como dice, lleno de mortandad y pestilencia. Y por eso el Señor dice, mira, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de sus cabezas, podredumbre y llagas, no están sanadas, no están suavizadas, no están curadas. ¿Y qué miramos en Segunda de Reyes 27? Cuando el rey Ezequías estaba casi muriendo. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, dile, ve que se haga un cataplasma de higos, una masa de higos, y pónsela, que se la ponga sobre la llaga, y el rey, ¿cómo quedó? Quedó sanado, hermanos. Higuera para fruto, para bendición de naciones, para que nosotros podamos ayudar a la sanación, tanto físicamente como espiritualmente. No solamente es espiritual y solo predicar y predicar y sanar. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Yo solamente un pequeño testimonio yo les quiero dar. No es nunca a mí, que Dios me libre a mí de vanagloriarme. Yo casi ni cuento mis testimonios. Tengo muchos testimonios que yo quisiera contar, pero mejor me callo para que no se vea como tipo de eso. Pero hermanos, cuando hay gente que se enferma, yo allá en Waycross, donde yo vivo, yo siempre les digo, vénganse a mi casa. A mí se me hace más fácil llevármelos a mi casa para ayudarles a decirles, hace esto y esto y esto, ¿verdad? Yo les digo, véngase. Como al hermano Lenny le he dicho, hermano Lenny, traiga a su mamá, véngase, tráigala. Él dice, ahí vamos a ver.
Hermanos, apenas llegó un joven, estaba tan malo, dice que él había comido algo como podrido, no sé, ¿verdad? Él dice que era carne podrida, que estaba semicocida, pero como hace mucho calor, él se pudrió, creo, dice. Estuvo así, toda la noche, pues, todo el día, cada vez estaba empeorando. Estaba tan malo, hermanos, que como me llamó mi esposo, mira, Clara, hay un muchacho que está así, te lo llevo, le digo, tráemelo. Es que el muchacho quería ir al hospital, ya, acompáñeme, por favor, porque allá casi nadie el inglés, ¿verdad? Entonces, como saben que mi esposo, mi cuñado, el inglés un poco, pues les dicen el favor, lléveme. Y dijo, no, te llevo con mi esposa. Y ahí a la casa, hermanos, era tarde, como a las 9:30. Desde la mañana, todo el día haciendo el muchacho. Miren, el muchacho apenas caminaba así, no se podía ni mover. Se sentó así hasta abierto de pies. Y apenas podía hablar, no podía ni hablar, estaba así. Y lo que hice fue, como todos nosotros, ¿no? Tenemos que tener nuestro carbón. Le di 2 cucharadas repletas de carbón. Con esto te vas a sentir mejor. Le expliqué el por qué, porque él lo miró con desconfianza, ¿qué es esto? Y entonces, como a los 20 minutos, fue a vomitar. Él dice, oye, pero ¿no será esto que me está haciendo daño? Al contrario, esta es una buena señal, te está sanando. Le dije, bueno, acuéstese un rato, porque él dice, sí quiero acostarme, pero si me siento muy mal, siento que se me va a reventar las tripas, dice. Después de los 40 minutos le hice un té, ahí le puse hierbas, manzanilla, romero, la cúrcuma, recordemos, todo eso es antiinflamatorio. Se lo di. Después a los otros 40, 30 minutos, otra taza de carbón, porque es demasiada intoxicación, demasiada bacterias que habían formado demasiados gases tóxicos. El hombre dice que llegó la mamá, ¿verdad? Dice que hasta fiebre le estaba dando ya al muchacho. Y dice es que solo lo hemos tenido con pastillas y con no sé qué tanto. Entonces le di que llevara porque ya se iba a ir a su casa y ya se iban un poquito mejor. Toda la noche le dije, tengo que estar dándole esto y esto y esto. Al siguiente día, hermanos, el muchacho como si nada, normal, este, se fue a trabajar, estaba malo, ya con la fiebre casi. Y digo, bueno, el Señor nos dijo, miren, vayan, prediquen, vayan y sanen, vayan, testifiquen. ¿Ven? Esa es la obra, hermanos, que tenemos que hacer. Y eso le falta a Maranata. Que nosotros también nos enfoquemos para la obra de la sanación, porque ¿saben cuánta gente no ha llegado a mi casa con eso? Aunque lo malo, ¿saben qué es? Porque viven en otras ciudades lejos, ya lejos. Y hay iglesias que pues les quedan más cercas. Pero no es llenarnos, sino es darles, hermanos. Y esa gente, mire, ahora cada vez ahí está llamando la señora, oiga, ¿qué me recomienda para hacer esto? ¿Qué me recomienda? Ahora ya nos están conociendo así. Y le doy gracias a Dios por eso. Que nos vean como unas personas que comes. ¿Y ustedes por qué comen así? ¿Y ustedes por qué no comen carne? ¿Y ustedes por qué no? Ahí se testifica, ahí se da el mensaje, ahí se les habla de nuestro Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, árbol, tanto medicinal, pero que no seamos solamente que ostentamos ser santos y que tengamos conocimiento. No, hermanos, es dar de nuestro fruto a otros, porque nuestro Señor viene por ese fruto. Así es que vamos a darle gracias a Dios. ¿Oramos o cantamos primero? Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, nos vamos a poner de pie.